otro lado a José Papi, que es economista, geopolítico y empresario con más de 25 años de experiencia profesional, de carrera internacional. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar con vosotros en este programa y de verdad un honor que me hayas invitado. Encantado otra vez de volver a hablar contigo. Para que los oyentes se sitúen un poquito, ya te había entrevistado en el otro programa, en la parte de 60 minutos de libertad, y habíamos estado hablando, bueno, pues justo de las últimas consecuencias, ¿no?, entre esas disputas entre Estados Unidos y China, que están otra vez candente, ¿no? Porque estamos viendo cómo, creo que fue a los pocos días o más o menos, no sé si decir a las pocas horas, donde en ese fin de semana se habló por parte de Francia, ¿no?, de aumentar o dar más énfasis a la parte nuclear. Cuestión, bueno, que al final yo creo que más que relajar el ambiente lo que hace es tensionarlo aún mucho más. Y tú que has viajado por el mundo, como se suele decir, ¿no?, que has visto otros países, otras situaciones, eso te permite, pues bueno, aparte de entender otros países, otras formas de hacer negocios, todo esto, cuando tú has hablado con otros compañeros de profesión, de otros países, etcétera, ¿estás empezando a notar que hay cierta preocupación a la hora de hacer negocios, que hay más cautela, que se mira, en vez de estar mirando para afuera a la hora de a lo mejor contratar, vender fuera de tu país, quedarte más dentro? ¿Vas viendo ahí determinados signos que dices, esto no va del todo bien? Pues sí, es el caso. La verdad es que es normal, Sergio, que en estos momentos los empresarios sean más prudentes, ¿no?, a la hora de acometer inversiones y sobre todo en un entorno en el cual estamos viendo cómo aquello que habíamos aprendido hace 30, 40, 50, 60 años, ¿no?, de los bloques, está volviendo. Está volviendo esto de los bloques y hay bloques con los que tú, en fin, te maridas y bloques a los que tú les tienes determinada tirria y no te apetece comerciar con ellos, ¿no? Entonces, de esta situación, casi diría de Kumbaya, ¿no?, alrededor del fuego con la guitarra, ¿no?, que la que estábamos viviendo hace 5 o 6 años, ahora mismo creo que estás en lo cierto cuando dices que se está siendo muchísimo más prudente, ¿no? Y yo lo que observo, y me repito, es esa de nueva conformación de bloques muy claros, donde una serie de países han vuelto a dar el manotazo en la mesa y quieren estar controlando sus esferas de influencia. Los Estados Unidos, por un lado, con unos europeos que quieren que sean consumidores, pero no codecisores con ellos, y luego otro bloque que está surgiendo, lo que dirían en los anglófilos, ¿no?, el sur global, ¿no?, el 80% de las tierras emergidas, como digo yo de broma, que se están empezando a juntar cada vez más y bajo el control de un país que cualquiera lo diría, viendo los análisis que se habían hecho en prensa y en universidades y demás hace unos años, bajo el control de Rusia y no de China. A pesar de que muchas personas ven a China encima de Rusia, o las más sensatas, digamos, hablo con ironía, ven a Rusia y a China a la misma altura, yo sigo viendo a Rusia con más fuerza de lo que es China por una serie de razones, tanto por su poderío energético como por su poderío militar. Está claro que los chinos tienen más poderío industrial, ¿dónde va a parar comparado con los rusos? Pero sí que es verdad que sigo viendo a ese país más fuerte en ese bloque, ¿no? Y ese bloque del 80% de las tierras emergidas, yo le lanzaría una pregunta a todos tus seguidores. ¿Qué ha pasado con esto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Esta era una narrativa que teníamos siempre en la mesa, ¿no? Cada vez que había un conflicto global, se acababa allí, decían, oye, es que las Naciones Unidas dicen que no hay que atacar Irak, o que no hay que hacer esto, que lo de Yugoslavia está muy mal, o similar. ¿Dónde están estos ahora? Pues esto no está en la mesa sencillamente porque hay un bloque conformado alrededor de Rusia, China, India, Arabia Saudí, Brasil y muchísimos países que no tiene tan clara la narrativa que le está contando Occidente, ¿no? Y entonces esto es lo que nos lleva ahora mismo, y te devuelvo el balón en el partido, ¿no?, que estamos jugando ahora, querido Sergio. Evidentemente lo que acaba pasando es pues que los empresarios están con más prudencia de lo que estaban hace unos años. Lo que pasa que aquí te voy a
tratar quizás dos preguntas. Por un lado, decías que Rusia está un poquito por encima de China. La cuestión que te diría es, quizás no es que China quiere hacer como que está por debajo, es decir, te dejo a ti, Rusia, que tú creas que esto es así, pero por debajo sabemos lo que hay. Bien, es verdad que entiendo que en ciertos países la influencia rusa puede ser, a día de hoy, por historia, porque han sido excolonias, etcétera, pues puede tener todavía cierto peso, mucho más que China, pero si vemos China, al final la parte báltica de Europa ha metido mano, África ha metido mano, toda Latinoamérica sigue metiendo mano, por eso te decía un poquito. Y luego, por otro lado, de cara al comercio de los empresarios a nivel internacional con estos países, claro, no te pueden gustar, pero países como Arabia Saudí, donde tienen petróleo por castigo, aparte de Rusia, etcétera, no te queda otra, porque Estados Unidos, bien es verdad que ha traído mucho gas a Europa y gracias a eso hemos podido aumentar las reservas, pero tampoco todo está en Rusia, es decir, hemos seguido comprando, hemos visto aquí como España ha seguido comprando a Rusia, todos esos barcos que se supone que desconectan los transmisores para que no se sepan dónde están, bueno, ese mercado negro yo creo que va a seguir funcionando y España seguramente comprará y Alemania, etcétera. Es decir, bajo tapadillo se va a seguir comerciando seguramente con Rusia, pero hay mucho negocio con esos países de la parte, pues eso, de Arabia Saudí, etcétera, que puede ser importante. Y que yo creo, pues por ejemplo, todas las marcas de lujo, etcétera, no creo que dejen de comerciar con ellos, ¿no? Aunque se pongan, digamos, un poco más del lado de China que de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con los dos temas que has comentado, ¿no? Empezamos, si acaso, por el segundo y luego podemos tratar sobre China, ¿no? En el segundo tema, vamos a ver, la cuestión de... No tenemos que caer en una historia de héroes y villanos en el sentido que hay un bloque enfrentado al otro bloque. Yo lo que veo más es una cohabitación y una coexistencia y el volver a una entente que había hace años. Te pongo un ejemplo para poder ilustrar a lo que me estoy refiriendo. En el momento que se produce el inicio, por lo menos a la cara, del conflicto ruso-ucraniano hace un año, en ese mismo momento y en el mismo día, la Casa Blanca saca una serie de decretos, de órdenes y de reglamentos en pequeño diciendo continúese tranquilamente el comercio con Rusia. El propio BlackRock, la gran compañía de inversión norteamericana, ¿no? Y que en tantos líos parece que está trayendo al mundo según nos van contando, sí. Esta gente invierte en Rusia, es el mayor inversor en Rusia en los meses de marzo y abril del año 2022. ¿Qué nos están mostrando? En el bloque no hay que entenderlo como una historia de héroes y villanos, no es Mordor contra la Tierra Media, es una historia de un balance, de un equilibrio que se acaba produciendo y en el cual las partes que siempre han sido, lo que yo denomino de broma en mis emisiones, los hermanos mayores, no querían ya que entrara tanto actor a opinar. Aquí siempre ha habido una serie de actores clásicos, en la escuela realista siempre creemos que la nación, ¿no? Es el último, el reducto del poder internacional. Hay gente que cree que esto está en las organizaciones internacionales, falso. La nación es lo más importante, las naciones buscan su supervivencia y de una manera brutal hacen todo lo que haga falta. Las naciones tiene mucha importancia lo militar, en las naciones se suele funcionar con una lógica, nunca hay psicópatas ni locos. Incluso el señor ese gordito que es un tío bastante peculiar, ¿no? En Corea del Norte, sí. Es un señor que él obedece una lógica. Es una lógica que a mí no me gusta y que a cualquier persona sensata y decente no le gusta. Pero él está siguiendo una lógica y él está funcionando conforme a eso. Y luego lo último, nunca tenemos toda la información en la mesa. Por eso hay que ser muy cauteloso y al final las historias de héroes y villanos son muy rápidas, pero yo, si tengo que ver héroes y villanos, suelo ver solo villanos. Más que héroes, veo que todos son villanos. Yo cuando veo el conflicto ruso-ucraniano veo dos países corruptos, uno enfrentado contra el otro y que están pasando cosas muy malas y que tenemos que entender por qué se están peleando, ¿no? Y no consiste en abrazarse por sentirse uno virtuoso, a decir es que los rusos tienen la culpa y los ucranianos les han invadido y esto es terrible, ¿no? Entonces, en la esfera internacional, al final lo que acaba ocurriendo es que los movimientos, primero, no son acelerados como parece que nos muestra el ciclo de noticias, son tectónicos, van muy lento, van poquito a poquito, vas viendo la tendencia que se va para un lado, se va para el otro, y luego no hay esas animadversiones
que nos gustaría tener para tener una explicación fácil a las cosas. Es decir, los saudíes que ahora mismo se han abrazado a Xi Jinping y han tenido una visita oficial por parte del líder chino extraordinaria, ¿no? Similar a la que tuvo Trump en el año 2017, que fue, acuérdate, Sergio, la primera salida internacional de Trump como presidente de los Estados Unidos de América fue Arabia Saudí. Bueno, ahora no reciben a Biden, Mohammed bin Salman no quiere ni hablar con Biden, no le coge el teléfono, según se ha filtrado, y sin embargo recibe al líder chino, se dan abrazos con ellos, una visita oficial de varios días, etcétera. Es decir, aquí no hay amigos ni enemigos, aquí todos nos queremos por el interés y eso es algo que está ocurriendo ahí. Entonces, por saltar a la primera pregunta que tú decías, en este ecosistema y tal y como funciona el ecosistema, China, nosotros la solemos denominar, en el grupo de analistas con el que yo trabajo, es potencia asistida. Es una potencia con un músculo extraordinario, o sea, es que no se puede, no sé qué palabra podemos utilizar, descomunal, extraordinario, gigante, un hegemón, le podemos poner la palabra que tú quieras, pero al final es un hegemón que está muy asistido, es un hegemón que necesita energía, es un hegemón que necesita protección a sus recursos energéticos, es un hegemón que necesita prácticamente hasta protección militar. Al final no tiene, no diré protección militar, pero no tiene fuerza militar suficiente, no tiene portaaviones, no tiene la posibilidad de trasladar tropas a muchos lugares del mundo, es algo que lo tiene mucho más complicado. Y entonces yo a China la entiendo fuerte siempre que colabore con otros, pero entender una China fuerte sola, yo no lo logro ver. No lo logro ver por la propia situación que tienen ellos geográfica, las malas relaciones que tienen con sus vecinos, la cantidad de conflictos civiles que tienen en su interior. Conocemos algunos, Hong Kong, el Tíbet, los Uigur. Hay zonas que son conocidas, pero hay casi 40 conflictos civiles ahora mismo abiertos en China. Entonces, yo a China le veo toda la fuerza del mundo, pero siempre en un ecosistema de países que le están protegiendo, le están ayudando, o si me vuelvo al famoso y denostado George W. Bush, como decían en inglés, este hombre fue el que les dio el paso en el año 2001, el que dijo, un país que tiene menos PIB que España se tiene que convertir ahora mismo en la fábrica, en la factoría del mundo. Vamos a ponernos a hacerlo. Y los norteamericanos trabajaron muy duro durante 20 años para que así fuera. Luego ha venido el COVID y el lío que ha pasado y ahora mismo las cosas no están tan claras, ¿no? En el cambio de narrativa que observamos, sí que hablábamos tú y yo la semana pasada, Sergio, como vemos que la historia de Sauron y Mordor en Moscú se está moviendo lentamente a Sauron y Mordor residentes en Pekín, ¿no? Sí. Se han movido, el reino de las tinieblas se ha movido allí y está en aquella parte, ¿no? Pero bueno, esta sería mi respuesta a lo que me preguntas. ¿Tú qué opinas de esto, no? Mientras te escuchaba hablar, porque el otro día, digamos, en la rueda de prensa multitudinaria que dio Putin, etcétera, su discurso, que no es la primera vez que se lo escucho, al final se podría decir que es una lucha de la Agenda 2030 contra la cultura rusa, que es la que intenta defender Putin, que quizás, por no decir al 100%, muchas de las cosas que estaba diciendo Putin es la que nos gustaría que estuviera sucediendo en España, ¿no? La ley trans, el solo sí es sí, todas estas cuestiones que vamos viendo, el tema de la energía, etcétera, que eso puede troncar esa idea que tiene Putin, porque también va a chocar con China, porque yo creo que China no está dispuesto a ese tipo de ideales y bueno, toda la parte de Arabia Saudí, etcétera, van a pensar lo mismo, ¿no? Allí la cultura sabemos cuál es. Hemos tenido todos los problemas con el Mundial de Qatar, etcétera. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que las ideas que quizás queremos todos los españoles o toda la gente que tenemos cierto sentido común, vamos a dejarlo ahí, en vez de estar siendo defendidas, no sé si decir en Occidente, van a estar defendidas desde el otro lado y al final es como que se está armando un lío enorme de ideas que al final no se sabe dónde va a acabar esto, porque como tú decías, al final van saliendo, porque si nos damos cuenta no nos quieren hacer llegar muchas de las cosas que realmente han pasado en Ucrania, ¿no? Laboratorios, de estos que como lo de China, ¿no? Que se ha escapado el COVID, todo el lío que hemos tenido hace apenas 3 semanas con todos los ministros de Zelensky, que se los ha tenido que cargar a todos por corrupción, otros han venido aquí a España. Es decir, al final hay como
caldo, un cultivo que si vas rascando de un lado para otro dices, es que esto es peor que una historia de los hermanos Marx, ¿no? No hay quien la entienda al final. Qué bueno, como lo expresas. La verdad, Sergio, es que, claro, estamos en una etapa una era de la psicopolítica, diría incluso que del psicoperiodismo. Vosotros en vuestro medio hacéis periodismo en serio, pero no hacéis psicoperiodismo que consiste en generar sentimientos empáticos o sentimientos sociopáticos hacia alguna idea que se pone de moda, sea un virus, sea una tendencia cultural, sea una guerra o sea un país o sea lo que sea, ¿no? Y al final, claro, cuando empiezas a analizar la realidad como es, a veces, claro, entras en disonancia cognitiva, ¿no? Muchas personas pues no siguen sin entender lo que ha pasado en los años 2019, 20, 21, ahora están todavía perdidos porque te han contado una historia que es muy fácil de entender. Y esa historia fácil de entender, en cuanto te la mueven, te la agitan, pues dices, ¿dónde estoy? No sé dónde meterme, no entiendo lo que ha pasado. Entonces, vamos a ver, por volver a lo que tú estabas diciendo, la parte bonita de ese bloque que está emergiendo, vamos a llamar el sur global, el 80% de las tierras emergidas, la parte bonita es lo que tú estabas mencionando. Es gente con valores, es gente que recupera la tradición, quiere dar un paso para adelante, pero apoyados en la tradición, no creen en el transhumanismo, no creen en... Todo eso es una cosa bonita y que digamos que a la esfera liberal, conservadora, más tradicional, ¿no?, de Occidente, pues le hace tilín, le gusta, es natural. A mí me gusta y por lo que te he escuchado, a ti también te gusta, ¿no? Y probablemente a los seguidores de vuestra cadena, pues también, ¿no? Bueno, ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego hay una parte mucho más triste en todo esto. Hay una parte de corrupción, hay una parte de maltrato a la población, hay una parte de clases medias que se hunden, de clases trabajadoras que viven en la miseria. Hay algo verdaderamente terrible. Entonces, al final, para mí, la cultura, lamentablemente, un tipo como Antonio Gramsci, al final tuvo razón. Y la cultura se está utilizando como un arma política. Es un instrumento, una herramienta de trabajo en la política. Él decía, no habrá que matar para llegar a la revolución proletaria, lo que habrá que hacer es ganar la hegemonía cultural y luego podemos y los transformamos a todos y luego la conquista toma 5 minutos, ¿no? Que era la idea de Antonio Gramsci, ¿no? Pues lamentablemente ahora todo el mundo trabaja con herramientas. El capitalismo norteamericano más agresivo, ¿qué es lo que le gusta? Tener un consumidor bobo que le compra después de 2 campañitas todo lo que le apetezca a ese capitalismo norteamericano. Entonces, están trabajando con Agenda 2030, no están trabajando con todo lo que haga falta, ¿no? Usted esté confundido sobre quién es, sobre su nación, sobre su propio sexo, esté confundido de todo, pero yo le voy a estar mandando mensajes y usted me va a estar comprando y me va a estar obedeciendo. Esa es la película que se está jugando allí. En el otro lado están utilizando otra herramienta política a través de la cultura, que es la tradición, los valores, somos así, no podemos olvidar miles de años de cómo somos, etcétera, etcétera. A mí me gusta más lo segundo como herramienta, pero que tenemos que tener en cuenta que es una herramienta, que estas locuras, las grandes multinacionales, los grandes gobiernos no se las creen. Se la creen tontos de potencias medias y demás como España. Tú puedes llegar a tener a gente de aquí, en fin, muy importante en España, no quiero decir nombres para no causarte un problema, con pins aquí colocados de Agenda 2030, de arriba abajo, ¿no? En todos los escalafones. Sí, y de todos los lados. Y de todos los lados, voilà, exactamente. Y entonces, esto sí que se creen esta mandanga, pero al final los que mandan no se creen esta mandanga. Saben que esto es algo que es una herramienta de manipulación y de utilización. Ejemplo, ¿qué es lo primero que hace Google? ¿Y qué es lo primero que hace Apple cuando el opositor Navalny quiere sacar una app para presentar candidatos de estos independientes, disidentes, alternativos en Rusia? Se la quita inmediatamente porque dices que es una app subversiva y que eso no puede ser y se la baja de de estas plataformas donde te descargan las aplicaciones, ¿no? Es lo primero que hace Google. Google, que en teoría está en este lado vendiendo toda esta basura, con perdón, de la Agenda 2030, en el otro lado se apunta con el autócrata porque dice no, porque aquí el negocio se hace claramente porque tengo que hablar con uno y es más sencillo, no me tengo que complicar, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces es normal que nos guste, porque es la tradición nuestra y es de donde venimos y somos los que somos gracias a esas tradiciones, a esa cultura que nos ha levantado a ser gente seria, ¿no? Pero
mucho cuidado que esto no son más que herramientas. Y la Agenda 2030 es una herramienta para dominar y para crear consumidores atontados y cosas así. Entonces, hay que tener cuidado. A mí me gusta cuando Putin dice o plantea todos estos discursos. A mí me gusta cuando los chinos dicen que en su televisión no pueden salir determinadas barbaridades, ¿no?, que apuntan hacia la pederastia o hacia cosas asquerosas o demás. Me encanta cuando lo hacen, pero ojo, que lo están haciendo porque les viene bien, ¿eh? Tampoco se lo crean del todo. Te voy a cambiar un poquito, ¿no? En un sentido, pero es fácil, ¿eh? No es una pregunta complicada. Tú que has viajado mucho, que conoces, como decía, otros países, el tema de la educación financiera, sabes que siempre que sale las famosas encuestas, siempre se pone como que España es de los últimos, etcétera. Yo tengo y esto es una idea porque luego yo hablo con extranjeros, ¿no? Alemanes, italianos, franceses, ¿no? Y luego te dicen que en su país eso de la cultura financiera, etcétera, que sí, que las encuestas estarán ahí, pero que luego la gente no tiene ni idea, ¿no? Entonces, tú que has viajado, que lo has podido palpar, ¿tu experiencia cuál es, no? Porque yo es lo que sí que veo es que desde el año 2008, y aquí hablo de España, la gente tomó cierta conciencia y sobre todo muchos jóvenes, pues esto ya hablo a título un poco de profesional, ¿no?, que me voy encontrando, chavales incluso de 15, 16 años. Bien es verdad que un poco, por desgracia, a la oleada de las criptodivisas, pero bien es verdad que hay una oleada de 15, 16 años, chavales que están en la universidad o terminando, que lo que sí que miran muy claro es que hay que ahorrar y que hay que plantearse la jubilación, cosa que con gente que te puedes encontrar a día de hoy todavía de 40 años, incluso un poquito menos, viven todavía un poquito como los mundos de Yuppie, ¿no? Se piensan que van a recibir la misma pensión de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Creo que ahí hay un salto interesante, por lo menos en España, ¿no? Pues eso, se puede decir que son como dos preguntas, ¿no? La educación financiera a nivel internacional, ¿tú cómo la ves? Si es un mito realmente. Quizás a lo mejor en Estados Unidos, más que educación financiera, es el apetito por la especulación. No lo sé, ahí te lo dejo también. Un poquito, ¿cómo ves tú todo esto? Bueno, de nuevo te vuelvo a decir que qué gusto da escucharte, porque es que suscribo el 100% de todo lo que estás diciendo. Vamos a ver, mi criterio es el siguiente. Yo lo que me he encontrado fuera es que la educación financiera se entiende como algo que requiere esfuerzo y que no suele funcionar, una vez has hecho ese esfuerzo de aprender, no suele funcionar vía pelotazo. Sí que en el corto plazo. A corto plazo, exactamente. Me encuentro mucho más que en España hay gente que todavía cree en milagros y en cosas que te ves 3 vídeos de YouTube y ya te conviertes en un inversor extraordinario, y han confundido la suerte, ¿no?, en algunas inversiones financieras la han confundido la suerte con algo de comprender o conocer los métodos de inversión, y que hay que estar informándose, hay que estar siguiendo medios, hay que comprarse libros, hay que practicar, hay que aprender. Es algo que es complicado, ¿no? Yo creo que la gran diferencia que he notado fuera es que esto está muy claro fuera. Está muy claro fuera. Usted quiere ser inversor, estudie, esté muy informado y luego trabaje a largo plazo. Trabaje con calma a largo plazo, etcétera. Entonces, noto ese pequeño gap, ¿no?, por utilizar el anglicismo hortera, no cosmopolito, sí. Pero ese pequeño gap, ¿no?, como dicen ahí fuera, de el corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Esta sería una primera idea. Luego, sí estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, de que se empieza a observar ya en la capa más joven de la población que no se creen la mandanga, y utilizo otra vez la palabra de que las pensiones van a ser maravillosas y nos van a llegar las mismas que les han llegado a nuestros padres, a nuestros abuelos y demás, ¿no? Esto está claro que ya cada vez hay menos gente que se lo crea, pero es como todo. Te lo crees, pero no te crees que te vaya a acabar pasando a ti, ¿no? Esto es como el borracho que dice, yo conduzco fenomenal, ¿no?, cuando bebo, y yo soy de los que no me embalo y de los que voy tal, hasta que, claro, un día pues tiene un accidente, mata gente, ocurre una desgracia y tal, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Nadie se cree que la deuda pública, el escándalo de la deuda pública va a acabar fatal, y nadie se cree que las pensiones van a ser, pues para ti, Sergio, 100 euros y para mí otros 100 al mes, y no vamos a tener más. Y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, suscribo lo que decías, y sí que es verdad que se ve esperanza.
Se ve esperanza ahora mismo en gente joven, pero en la gente joven que mira a plazo y que se compra libros y que escucha programas como el tuyo y que se va informando y poco a poco se van formando en esto, van jugando primero con unos eurillos y luego un poco más, pero a veces sigo percibiendo, y esa sería la parte oscura y me callo aquí, a veces sigo percibiendo esto del me voy a hacer millonario porque me he visto 4 vídeos o porque hay un señor que me ha contado algo en un curso y yo voy a invertir ahora 5.000 euros y se van a transformar en 5 millones en unas semanas, ¿no? Y hay mucho desalmado, digamos, que está estimulando también esto y eso no es bueno, ¿no? Exacto. Yo no sé si quieres hacer hablando de libros, como has mencionado, no sé si quieres recomendar alguno de economía, de inversión, puedes hacerlo si te apetece, de cara a los que nos puedan estar escuchando, o incluso de geopolítica, que creas que puede ser interesante. Te dejo ahí el abanico. Es complicado. Yo en tema financiero, yo soy inversor, pero no me atrevo teniéndote a ti delante. Puedes hablar, o sea, me no atrevo, te vale. preocupes. A mí, por ejemplo, me han gustado siempre clásicos norteamericanos que traen bastante matemática, me han gustado bastante. Yo soy más de análisis técnico, ¿vale? Y me gustó mucho en español el de Cárpatos. De Cárpatos lo veo un libro sensato, un libro ameno y que te entretiene y que creo que puede ser una buena entrada a meterse a cosas más aburridas de números, ¿no? Y luego en geopolítica yo creo que es bastante importante el dar, por lo menos con un libro que te estructure la cabeza. Yo recomendaría The Great Delusion del profesor Mearsheimer de la Universidad de Chicago. Es como la gran ilusión, podríamos decir, o el gran engaño, podríamos traducir en español, ¿no? Es un libro que te enseña muy bien a estructurarte la cabeza, a tener criterios claros sobre cómo entender los fenómenos internacionales y que no te vengan mañana con cuentos y te manipulen y demás. Ese libro es oro. No sé si está traducido al castellano, al español, pero bueno, El gran engaño del profesor Mearsheimer de la Universidad de Chicago. Ese libro es básico para no dejarte llevar por el mundo del YouTube, por el mundo de los titulares, por el mundo de los teletipos que van muy rápidos. Que logres entender cómo se mueven estas cosas lentamente. Apuntando lo que has dicho del análisis técnico, ¿se podría decir que eres de la escuela de John Murphy o de algunas cosas que dice John Murphy? Por ahí, me has pillado. Me has pillado, yo no quería mencionar el nombre, pero me has pillado. Te recomiendo, si te gusta, que no sé si lo tienes, un libro de Enrique Valdecantos, no que es... sí, que es sobre Wyckoff. Aquí se puede decir que desde lo sacó antes de la pandemia. Es un libro, no es análisis técnico per se, sí, pero sí que está más enfocado a precio y volumen. Vas a ver gráficas dentro del libro. Wyckoff es un analista, inversor, podemos llamarlo como queramos, como el padre del value investing. Solo que en vez de ir por la parte, digamos, de ratios, mirar balances, etcétera, pues fue un poco mirando más el precio y volumen. Pero de cara quizás a si tú eres más de timing, ¿no? Con ese análisis técnico, puede que el libro te interese. No sé si conoces también lo que es el order flow y el market profile. Sí. Perfecto. Interesante. Lo voy a pedir ahora mismo. Según colguemos. Es un complemento quizás, ¿no?, a las tendencias que había en su momento de precio y volumen, que ha ido derivando al final en lo que es el market profile, el order flow. Es quizás un libro un poco entre medias de ambos, ¿no? Te lo digo porque yo hago o he hecho los dos. Bien, es verdad que a día de hoy lo que es el market profile y el order flow ya no, lo toqué en su momento. Pero bueno, son vías interesantes que, si te parece, si quieres, lo dejamos para otro programa, para hablar sobre estilos, dónde te sientes tú más cómodo. No sé si conoces a Javier Alfayate. Sí. Vale, te lo digo porque ha venido aquí en varias ocasiones. Suele venir cada 15 días, sabes que tiene libros, etcétera. Te lo digo porque tiene varios libros Javier Alfayate y demás, que bueno, si tu parte es análisis técnico derivado a la parte cuantitativa, es decir, programar, etcétera, te puede venir muy, muy bien el complemento. Esto que estamos hablando entre tú y yo, en el fondo nos están escuchando todos y son cosas interesantes que al final aportan. Pues ha sido un placer tenerte, José. Bueno, un honor, muchísimas gracias. Y bueno, la geopolítica ahora mismo es la política. Como las fronteras han caído, entender la geopolítica ahora es obligatorio para
en fin, he mirado que había bajado el precio de la gasolina hoy. He pasado, me he quedado así muy sorprendido y claro, todo esto viene por la geopolítica, nos afecta al bolsillo y al día a día, hay que estar atento. Sí, sí, sí. Incluso si vas a invertir a largo plazo en temáticas, etcétera, a día de hoy un componente que antes quizás estaba muy, bueno, pues muy alejado, ¿no? Es decir, cuando tú proyectabas dentro de tus cuestiones o dentro de tus fórmulas mágicas, ¿no? Hablo en general de cualquier inversor particular o profesional, digamos que la geopolítica, bueno, estaba ahí, pero el porcentaje, el peso que tenía era mínimo. Hoy en día, pues no os voy a decir que sea el 50%, pero bueno, el peso ha aumentado y eso conlleva que va a ser más difícil hacer ciertas inversiones, claro está. Eso es, eso es. Bueno, pues un placer y gracias, gracias de verdad por la invitación, de verdad un honor. Un honor y nos vemos en la próxima. Un saludo, hacemos un pequeño descanso y ahora volvemos.